Sombrío, le voy a pedir un minuto, tenemos a esta hora información con nuestro compañero Carlos Villarreal, por supuesto enviado especial, está en Nueva York y va a conversar con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches nuevamente, amigos de RPP. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Matthews, acaba de llegar desde la sede de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Intervino la presidenta de la República justamente en esta Asamblea General y bueno, evidentemente hay análisis que hacer respecto al tenor del discurso de la jefa del Estado. Ministro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por esta entrevista para RPP Noticias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti por el espacio para conversar un poquito con ustedes, ¿no? Ministro, bueno, a ver, analicemos, desmenucemos, si me permite el término, el discurso de la presidenta de la República. Ha tenido temas centrales, concretos, la lucha contra la pobreza, la confianza en el país en cuanto a inversiones, pero ¿cree usted que ha dejado satisfecho al auditorio exigente que había, que era de los representantes de la ONU? Yo pienso que sí, o sea, a mí me ha parecido un buen mensaje en términos de fondo y de forma. Obviamente es un espacio donde tú no entras a desmenuzar, usando el mismo término, alguna propuesta, una política, un proyecto en particular, sino alineamientos país con respecto a algunos temas trascendentales. Creo que el simple hecho de partir de reconocer que el problema central que tiene el país es la pobreza y plantear a partir de eso lo que se está haciendo para reducir la pobreza en el país, tiene varios elementos importantes, porque no es tanto ir por el tema de los proyectos sociales, programas sociales, que son importantes, sobre todo para ese 5% de la población de extrema pobreza, pero hay un entendimiento claro que la pobreza la combates generando crecimiento económico, y por lo tanto todas las balas van a ese crecimiento económico. Si lo miras así, hay 5 motores que están atrás de eso: inversión pública, inversión privada, exportaciones, consumo interno y turismo. Entonces, ¿cómo se activan esos motores? ¿Cuál va a ser el plus de este gobierno en la lucha contra la pobreza? Porque si bien es cierto, en los anteriores gobiernos se ha manifestado el mismo objetivo, pero los objetivos en sí no se han cumplido como se esperaba. O sea, ¿qué de diferente va a ser este gobierno o está haciendo? Claro, yo creo, y era lo que generó dudas en algún momento, era una apuesta decidida por lo que explica este tipo de reuniones que tenemos el día de hoy, que es promoción de la inversión privada. ¿Por qué? Porque tú tienes inversión pública que pesa 20%, inversión privada que pesa 80%. Y muchas veces se había generado alguna duda sobre si era un gobierno que apostaba o no por la inversión. Te diría, si no fuera un gobierno que apuesta por la inversión, yo no estaría como parte del gabinete para empezar. O sea, yo soy un creyente de la promoción de la inversión pública, privada fundamentalmente, nacional y extranjera. Y claramente ha habido un anuncio en ese sentido. Es más, hemos tenido, previo a ese mensaje, una reunión con aproximadamente 30 a 35 inversionistas de altísimo nivel en tecnología, en gas, en petroquímica, en banca, acá, no recuerdo la calle exactamente, pero en una sede acá que es con el equivalente a Confiep. Y el mensaje fue absolutamente claro de lo que espera escuchar un inversionista: estabilidad macroeconómica, y estaba el ministro de Economía además, precisando los números y tal, y seguridad jurídica, que son dos cosas fundamentales que han sido una promesa abierta, declarado de cara a esos inversionistas, que además en muchos casos ya están invirtiendo en el Perú. Por consiguiente, son empresas que están decidiendo programas de ampliación, están entrando a temas de infraestructura en Paita, por ejemplo. O sea, son empresas que ya se le están jugando por el país, y cuando lo hacen nos comparan con otras plazas, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Ministro, entendemos que esta es una reunión muy importante. Hay temas económicos que es importante también enfocar, pero yo quisiera preguntarle a usted, como miembro del Ejecutivo, ¿no cree usted que ayer la presidenta se equivocó al no querer hablar de temas importantes para el país? La presidenta le debe explicaciones no a RPP Noticias o cualquier otro medio, sino al país, justamente, a los peruanos. ¿No cree usted que fue un error de la presidenta no hablar a los periodistas? Siempre pueden haber interpretaciones distintas. Yo creo que fue una interpretación sana, incluso de cara a lo que estábamos haciendo en eventos de ese tipo. Es decir, nos reunimos con empresarios importantes y buscamos darle toda la seguridad para la inversión. Si sacamos a la luz algunas dificultades, discusiones, debates que tienen a la interna, para un inversionista suena, oye, hay un ruido por ahí, ¿no? Si yo quiero invertir en un Perú, pero hay tanta discusión a la interna
de repente mejor no invierto ahora y espero un poco después. Era un tema, sí. Eso se sabe perfectamente, que hay una especie de tensión en la interna. No quiere decir que porque los periodistas preguntan, eso recién se va a saber, no descubrimos la pólvora con eso. Totalmente de acuerdo, solamente que estamos en un escenario de promoción de inversión frente a inversionistas y la presidenta quiso tener la prudencia de referirnos a lo que pasa acá y a las implicancias de un evento de ese tipo y dejar un poco los temas internos para discutirlos posterior a esto y no empañar un poco hacia el propio discurso. Puede ser cuestionable, puede haberse malinterpretado, yo te lo digo, habiéndolo escuchado la propia presidenta, en ningún caso quiso obviar información para la ciudadanía, solamente diferenciando espacios para hacerlo, simplemente eso. Terminar, usted se reafirma en sus términos de que los trapitos se lavan en casa. No, sé que se interpretó mal, tal vez no fue la frase más feliz, pero simplemente lo que quise decir es no empañar un discurso de cara a los inversionistas. Por supuesto que no estoy minimizando problemas internos, jamás lo haría, me han entrevistado en muchas oportunidades y he sido claro, acá algunos se han colgado el temita, pero lo lamento que haya sido así, ¿no? Ministro, muchas gracias, lo importante es que justamente se siga mostrando al Perú como un país atractivo para las inversiones. Ha sido usted muy amable de estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches. Te agradezco, un gusto. Muy bien, las palabras del ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mateus, aquí en Nueva York, luego de haber participado en la Asamblea General de la ONU y haber justamente acompañado a la presidenta de la República. Con la cámara de Jorge Montoya, Carlos Villarreal, enviados especiales de RPP Noticias a Nueva York, Estados Unidos. Muchas gracias a nuestro compañero Villarreal, Carlos Villarreal. Estuvo conversando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mateus. No sé,